¿Te pasa que estudias español 3 meses y, o sea, todavía no puedes pedir un café sin nervios? A mucha gente le pasa, la verdad. El mayor problema no es la gramática, es el miedo a hablar, ¿no? Total. Y otra cosa rara, muchas personas memorizan 100 palabras, pero no saben una frase completa. Hoy vamos a arreglar eso, paso a paso, desde cero. Sí, sí. Y vamos a darte frases útiles, recursos fáciles y un pequeño juego para practicar. Vale, ahora sí, hola a todos y bienvenidos al podcast. Hola, familia. Soy Carlos, con café en mano. Y contigo, María, listo para aprender y, bueno, para reír un poco también. Claro. Tema de hoy, aprender español desde cero. Consejos simples, cosas que funcionan de verdad, y nada de estrés. Primero, meta clara. Por ejemplo, esta semana saludo y pido algo en una cafetería. No 1000 cosas, solo eso, y cada día 10 minutos. Sí, objetivo pequeño. También necesitas frases base, hola, por favor, gracias, quiero, me gusta. Y números para pagar, claro, como 1, 2, 3, poquito a poco. Hacemos un roleplay rápido, ¿te parece? Yo soy el cliente y tú la camarera. Frases súper básicas, sin líos. Vale, vamos. Empiezas tú. Cliente, hola, buenos días. ¿Me pones un café con leche, por favor? Y una agua pequeña, gracias. Camarera, claro. ¿Algo más? Son 2,50 €. Camarera, aquí tienes. Que tengas buen día. Cliente, gracias, igualmente. Hasta luego. Fácil, ¿ves? Con eso ya puedes sobrevivir en una cafetería. Sí, y una cosa, si no entiendes, dices perdón, más despacio, por favor. Es muy útil. Es como una llave mágica. Hablemos de recursos. Cuando digo recurso, digo herramienta, una aplicación, un vídeo, un podcast, una lista de frases. No todo a la vez, ¿eh? Una o dos cosas y ya. Aquí hay debate. Unos dicen, inmersión total, vivir en un país hispano, hablar todo el día. Otros dicen, clases y aplicaciones funcionan mejor. Yo creo que, o sea, una mezcla es ideal. Sí, yo también. Las aplicaciones son buenas para empezar, para vocabulario fácil. Pero si solo haces app, te quedas, no sé, un poco superficial, sin conversaciones reales. Exacto. Y la inmersión completa puede ser, wow, muy intensa. Te bloqueas. Lo mejor, práctica real, pero corta y amable. Por ejemplo, 5 minutos de voz con un nativo cada 2 días. Hablando de voz, rompe el miedo pronto. Un mensaje de voz por día con un tutor o un amigo. Dices algo simple, hola, soy Ana, estudio español, me gusta el té. Ya está. Y mira a un truco sorpresa que mucha gente comparte, ver series en español con subtítulos en español. Escuchas y lees a la vez, y ves el contexto. Yo lo uso con telenovelas y funciona. Sí. Y otra cosa divertida, repetir en voz alta, como eco. Se llaman sombras, pero no hace falta el nombre. Simple, escuchas una frase y la repites con la misma música. Antes del repaso, te cuento una historia real buenísima. Un chico quiso pedir sopa y dijo una silla, por favor. Claro, sopa y silla suenan diferentes, pero él estaba nervioso. El camarero trajo una silla extra, todos se rieron, y luego aprendió bien la palabra. Ja ja ja, pobre, pero, oye, aprendió. Con humor se aprende mejor. Vale, hacemos un mini repaso ahora, así fijamos lo básico. A ver, pequeño test. ¿Recuerdas cómo pedir algo con cortesía? Dilo conmigo, ¿me pones un café, por favor? ¿Y si no entiendes, qué dices? Digo, perdón, más despacio, por favor. Fácil y muy útil. Y otra, para pagar,
¿Puedes decir cuánto es? ¿O cuánto cuesta? Bien. Seguimos. Error común de principiantes, no mirar las conjugaciones de los verbos. Muchos dicen yo hablar español en vez de yo hablo español. Suena raro, ¿sabes? Sí, pequeño esfuerzo, gran cambio. 3 formas para empezar: yo hablo, tú hablas, él o ella habla. Con eso ya puedes hacer muchas frases. Otro clásico: confundir ser y estar. Mira, regla simple: ser es identidad y características, como soy estudiante es alto. Estar es ubicación y estado, como estoy en casa, estoy cansada. Hacemos un mini roleplay con ser y estar, ¿te parece? Yo digo una frase, tú corriges si hace falta. Así queda claro. Dale, dispara. Yo digo, estoy profesor. Suena mal, ¿no? Lo correcto es soy profesor. Exacto. Y ahora esta: mi teléfono está en la mesa. Bien, ubicación, usamos estar. Fácil, sí. Otra, Madrid está en España. Perfecto, también ubicación. Y Madrid es grande. Característica, usamos ser. Muy bien. Anota esta idea: cuando dudas, piensa, ¿es algo permanente o temporal? No siempre es exacto, pero ayuda mucho al inicio. Volvemos a los recursos. Para empezar, una libreta pequeña con frases. Escribes, hola, me llamo, soy de, vivo en, trabajo en, me gusta. Y practicas cada día en voz alta. Y para escuchar, busca podcast lentos. 10 minutos al día, no más. La clave es hábito, no perfección. Si un día estás cansado, haces 3 minutos y ya está. Te cuento otra historia real de cultura. Una persona habló de la luna en una conversación, pensó que era algo normal y poético. Pero el grupo se rió porque era una canción famosa, muy romántica. Aprendió que la cultura también importa. Sí, por eso ver vídeos de música ayuda. Ves palabras y cultura. No entiendes todo, claro, pero pillas el tono: romántico, alegre, triste. Eso también es español. Pequeño consejo técnico pero simple: tarjetas de memoria con palabras y una frase, no solo la palabra. Por ejemplo, no casa sola, sino mi casa es pequeña, así recuerdas el uso. Y no estudies 10 horas un día y 0 los otros. Mejor 15 minutos cada día. Tu cerebro, o sea, ama la repetición corta. ¿Hacemos otra práctica? Una mini conversación para presentarte. Yo soy la persona nueva, tú te presentas. Frases claras. Vale. Hola, me llamo María. Soy de España y vivo en Madrid. Trabajo en una escuela y me gusta el cine. Mucho gusto, María. Yo me llamo Carlos. Soy de México, pero ahora estoy en Barcelona. Me gusta el café y el fútbol. Perfecto. Fíjate, soy de México, origen, usamos ser. Estoy en Barcelona, ubicación, usamos estar. Pequeños detalles que cambian mucho. Otra duda común, pronunciación. No pasa nada si tu acento es de tu país. Solo cuida sonidos básicos como la R y la ñ. Y escucha mucho para copiar la música del idioma. Si una palabra te cuesta, di algo más simple. En vez de estoy frustrada, puedes decir estoy mal o no entiendo. Comunicación primero, perfección después. Tema aplicaciones, rápido. Van bien para empezar. Pero no te quedes solo ahí, ¿vale? Combina con voz real, y si puedes, una clase corta por semana. Sí, y si vas a una clase, pide práctica de conversación. No solo gramática en la pizarra. 5 minutos de hablar al inicio ya cambia tu confianza. Otra herramienta muy práctica, notas en la casa. Pones puerta, mesa, silla, vaso. Así ves las palabras cada día sin esfuerzo. Es como vivir dentro del vocabulario. Y cuidado con falsos amigos.
Por ejemplo, embarazada no es embarrassed, es pregnant. Si dudas, pregunta. Mejor preguntar que crear un momento raro. Jajaja, sí. Y recuerda el error del chico de la silla. Si te pasa algo así, ríe y sigue. Así tu cerebro no tiene miedo la próxima vez. ¿Hacemos un mini plan de una semana? Día 1, saludos y presentarte. Día 2, pedir en una cafetería. Día 3, números y pagar. Día 4, ser y estar. Día 5, gustos. Día 6, repaso con una serie corta. Día 7, llamada de práctica de 5 minutos. Me encanta. Y para la llamada, aquí un guión sencillo. Dices, hola, ¿puedes hablar 5 minutos hoy? Quiero practicar saludos y pedir un café. Directo y sin miedo. Si la persona habla rápido, tú marcas el ritmo. Dices, más despacio por favor y no entiendo, repite. Son tus dos escudos. Repito, más despacio por favor y no entiendo, repite. Otra idea que funciona mucho, describe tu día con 3 frases. Por la mañana dices, hoy estoy cansado. Trabajo en casa. Quiero una siesta. Ya practicas presente, estar y querer. Y añade una mini meta divertida. Por ejemplo, cada viernes pides comida en español. Pizza, tacos, lo que sea. El premio es comer rico y practicar. Volvemos a escuchar. Música en español mientras caminas. Cantas un poco, aunque sea bajito. Tu boca aprende los sonidos sin darte cuenta. Si te da vergüenza hablar con nativos, empieza con amigos que también estudian. Un intercambio corto, 5 preguntas fijas. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Dónde vives? ¿Qué te gusta? ¿Qué haces hoy? Y cambia una cosa cada día. Ayer dijiste me gusta el café, hoy dices me gusta el té. Tu cerebro ve variedad, no se aburre, y, bueno, aprende más rápido. También cuando veas una frase útil, guárdala. No solo la leas, repítela 3 veces en voz alta. Tus músculos la recuerdan como una canción. Si te confundes con tiempos verbales, no te preocupes ahora. En nivel inicial, presente es tu amigo. Ya después vemos pasado y futuro con calma. Pero ojo, si hablas siempre sin conjugación, la gente se pierde. Mejor decir, yo hablo que yo hablar. Es pequeño, pero suena mucho más natural, ¿sabes? Para terminar con un ejemplo, imagina que entras en una tienda. Dices, hola, buenas. Busco una camiseta, ¿cuánto cuesta? ¿Y tienes talla mediana? Con eso haces la compra básica. Y si no hay tu talla, tú dices, vale, no pasa nada. Gracias, hasta luego. Frases cortas, amables y ya está. Resumen rápido de oro, hábito diario, frases útiles, voz real temprano, y mezcla de recursos. Inmersión es buena, sí, pero sin presión. Apps ayudan, pero no son todo. Pregunta para ti, que nos escuchas, ¿qué te funciona mejor ahora mismo? ¿Series con subtítulos, mensajes de voz, clases, o hablar 5 minutos con un nativo? Cuéntanos también tu error más divertido, tipo silla por sopa. Nos encantará leer tus ideas y, aclaro, tus historias. Así aprendemos todos juntos y nos reímos un poquito. La comunidad ayuda mucho. Si este episodio te ayuda, dale like y suscríbete al canal. Cada semana traemos frases útiles y práctica real, sin drama. Vale, gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Practica hoy una frase, solo una. Y mañana, otra. Nos oímos muy pronto. Chao.